Cuando concerté la sección de hoy lunes con Esteban Provencio, yo creí tener claro que íbamos a hablar sobre un libro, pero me acaba de aclarar que vamos a hablar de rebundos. Un libro, rebundos, no sé, esto me parece un poco raro, pero en cualquier caso que sea el mismo quien nos aclare qué tiene que ver un libro con los rebundos en un programa sobre Guadalajara. Buenos días, Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenos días. Les tengo que felicitar el año porque este es Es el, verdad, es el verdad. primer programa del nuevo año. Feliz año, feliz Eh, año. Joder, es que has estado muy ocupado tú con tus quehaceres sí, lúdico-profesionales y... señoras y señores oyentes de Radio Guadalajara, lo mismo hago, felicitarles el año. Como bien has dicho, vamos a hablar de rebuznos, de rebundos. porque tengo en mis manos un libro que fue publicado en 2003, o sea que ¿Sí? va a cumplir 20 años, un libro que se llama Réplica y comentarios a costumbres y rebuznos alcarreños. Un libro que es obra de Pepe Aguado, nacido en Madrid, aunque natural de Millana. Bueno, pues presentado el autor, vamos a presentar ahora la obra, si te parece, ¿no? Pues sí, José Luis, en realidad vamos a hablar de dos libros, porque vamos a poner en antecedentes, vamos a hablar de la réplica y, por supuesto, del libro que la originó. Vamos a ver. Comenzamos, si te parece, por el principio, esas costumbres y rebuznos alcarreños, que tiene un título más largo, Costumbres y rebuznos alcarreños en renglones cortos y largos por el Felipe y el Pólito. Así de largo es el título. La obra en cuestión fue escrita hace más de 100 años, hace más de 100 años ya, concretamente en 1907, y se vendía al precio de 50 céntimos de peseta. Esta obra no se sabe en realidad quién la escribió, se mencionan los curas de Valdeolivas en Cuenca y Castilforte en Guadalajara, aunque posiblemente, y lo apunta Pepe Aguado, fuera un tal Felipe de Manuel Trúpita, también de la localidad conquense de Valdeolivas. En cualquier caso, el texto de este Costumbres lo que viene a hacer es rescatar una forma de hablar propia de la Alcarria, comprendida en su sentido natural, o sea, que abarca las provincias de Cuenca y Guadalajara, y lo hace recogiendo expresiones y palabras que se utilizaban antes, que ya se han perdido. Palabras como espotricar, paice, desnucar. Este libro, repito, es Costumbres y rebundos alcarreños, publicado en 1907 y reeditado en 1993, en una edición facsímil por Francisco Villana Gil y un hombre que, aunque ya falleció, lo tenemos muy presente, un amigo de la casa, como fue José Ramón López de los Hombre, por Mozos. supuesto. Dice Pepe Aguado en su réplica, que aquí ya nos metemos en el segundo libro, José Luis, que este rebuznos muestra dos aspectos contradictorios. Por un lado, es una sátira inmisericorde de las costumbres y forma de hablar de los alcarreños de entonces, por eso los llama rebuznos, pero por otro lado es una especie de monumento, una forma de dejar constancia de esa forma de hablar. Tenemos ahí una especie de ambivalencia, José Luis. Dice Pepe Aguado en su réplica a comentarios y rebundos alcarreños, y ahora ya retomamos el segundo libro, que los hechos relatados en este libro, porque recoge ese lenguaje pues refiriendo una serie de hechos. Los niños van a la escuela, los mozos al baile, las labores agrícolas. Bueno, pues esos hechos tuvieron lugar en pueblos de Cuenca y Guadalajara, en esa Alcarria, en un lugar llamado la Hoya del Infantado, a caballo entre las dos provincias. Esa Hoya del Infantado es una depresión orográfica, a caballo entre las dos provincias, repetimos, en el que había unas formas de vida particulares, muy rurales, casi medievales, que se han ido perdiendo. Y dice el autor que dos son las razones que le movieron cuando leyó
Costumbres y rebuznos alcarreños, que dos son las razones que le movieron a hacer esta réplica. No sé si estoy liando, si estoy dejando Sí, claro que unas cosas son las es que costumbres y otras son la réplica a las costumbres. claro, claro. Es por eso por lo que quería tratar de acotar. El origen primigenio me parece que es un libro que Que es... se escribió en 1907, que Exacto. se reeditó en 1993, que son las costumbres y rebundos alcarreños. Vale. Y otro es el libro de Pepe Aguado, que son la réplica a costumbres y rebundos Vale, alcarreños. ahora sí ha quedado claro. Es decir, estamos hablando de una obra de principios del siglo XX, que es la que recopilaron estos curas de Valdeolivas, me parece, Ajá, y en base a la cual se ha escrito esta que estamos comentando en este momento, ¿no? Perfecto, efectivamente, ya ha quedado efectivamente. perfectamente explicado. Pues sí, Bueno, pues Aguado dice que dos son las razones que le movieron a hacer esta réplica. Una es poner el valor filológico y hasta literario del habla de nuestros antepasados, y la otra dice que borrar una idea que después de leer el original podía haber quedado impresa en la mente del lector, mm, que es que el paleto alcarreño era una especie de híbrido entre los hombres de las cavernas y el asno. Y dice que Aguado habla del paleto con toda la dignidad y el respeto que se merece. mm. Pero Eh, es que lo de paleto lo convirtieron en un término peyorativo, pero ¿cuántos habitantes de las grandes urbes quisieran acopiar la sabiduría y los conocimientos efectivamente, y muchas veces la cultura de gente que por vivir en pequeñas localidades guadalajareñas son señalados como paletos? O sea, está muy claro, bien esa acotación para desterrar esa idea sí, de que el que vive en un pueblo de una provincia como Guadalajara pues es un híbrido entre el hombre de las cavernas y un asno. O sea, y un asno. eh, Pues José Luis, luego después de esas consideraciones previas viene ya la edición comentada de esas consideraciones previas que hace Aguado, viene ya la edición comentada del libro Rebuznos alcarreños. Es una edición muy trabajada por Pepe Aguado porque traduce a pie de página todas las expresiones que no pudiéramos entender que se citan en el libro mm, original, como por ejemplo ese paice, que todos lo entendemos, ese desproticar, que más o menos lo entendemos. Mira, un ejemplo de las expresiones. Se habla de la encajaura. Eso ¿qué es ya la encajadura? A ver. A ver, es un poco complicado. Nos cuenta el autor que se refiere a las ingles. anda. La palabra no viene en el diccionario de la Real Academia Española, pero en cambio sí se encuentra la horcajadura, que es el ángulo que forman las dos piernas en su nacimiento. Ajá. Horcajadura, encaujaura, bueno, pues se parecen y por deformación, las palabras se deforman por pereza al pronunciar. Y entonces sí se encuentra una similitud entre horcajadura y encaujaura. Entonces, bueno, pues ahí toda esa serie de cosas es la que hace Pepe Aguado para explicarnos Ujú. las palabras. Por ejemplo, el dir sí lo entendemos, pero no se decía ir, se decía dir. O Eh, sea, el infinitivo, vamos, del verbo ir se sí, decía dir. efectivamente, dir, con D, dir. Anda. Y luego el libro en sí nos explica cómo era la sociedad de entonces a principios de siglo. Ujú. Mira, por ejemplo, habla de los niños y las niñas y nos deja una pincelada como era el panorama social. Dice, el niño va 2 días al templo de las ciencias y falta 8, porque el padre quiere que se vaya acostumbrando a ir al campo y por consiguiente que lo que aprende en un día al siguiente se le olvida. Empieza a tomar asco a los libros y termina por sentir una indigestión literaria que pone fin a su preciosa vida escolar. Mm, Claro, tenían que ayudar a las efectivamente. tareas y no tenían tiempo para ir a la escuela, con lo cual se perpetuaba la ignorancia. Ujú. Habla también, Pero, como está hablando a través de escenas, habla también del mozo y recoge una copla que dice, la noche clara y serena es muy muy buena buena con G para rondar. y U diéresis, ¿no? Muy buena. Sí, muy buena para rondar. Y para los enamorados es mejor la escuridad. Eso es. Es- escuridad. La oscuridad.
Otro capítulo, José Luis, del libro Rebuznos nos habla, por ejemplo, del baile. Esto es curiosísimo. Y dice el libro Rebuznos, decirles que en el baile hay una porción de peligros y que el baile modernista es una pendiente resbaladiza por donde fácilmente se precipita uno y cae irremisiblemente en el lodazal de las pasiones instantáneas, impuras e inmundas, es como decirles, pues ahí te pudra, bendita sea tu mare, y olé por las azucenas de tallo esbelto y gentil. Ah, bueno, Mira cómo ha pintado la cosa. oye, olé por las azucenas de tallo esbelto y gentil, eso podría pasar por una expresión, un piropo cortesano, ¿no? Sí, 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 pero fíjate lo que hablaba del baile. Y luego sigue José Luis porque dice, todo el tiempo que se invierte en probar que la Biblia, los santos padres y hasta los mismísimos protestantes rechazan el baile como un peligro inminente de ruina, es agua de cerrajas, es Ah, agua de cerrajas. agua de Pepe cerrajas, Aguado ¿sí? lo que hace en sus comentarios nos dice que la cerraja, Ujú, según el diccionario de la Academia, es una hierba y que sí. el sentido figurado es cosa de poca o ninguna importancia. Y que también se suele decir agua de Eso borrajas, te iba a decir que es otra hierba. Esa es la expresión que ha llegado hasta nuestros días. ujú, Pero antes se decía agua de cerrajas. Al final, en el libro original de 1907 hay una conclusión de los autores, o el autor, porque no sabemos a ciencia cierta quiénes o quién fueron. Eh, como decimos, en 1907. Es una conclusión que a mí personalmente pues, me ha hecho mucho reflexionar. Es la verdadera intención de la obra. ¿Por qué esos autores o ese autor escribió en 1907 esa obra, Costumbres y Rebundos Alcarreños, con esas escenas y con ese hablar tan deformado, que lo único que hacía es recoger unas escenas cotidianas y cómo hablaban los alcarreños en Cuenca y Guadalajara, los alcarreños de entonces? Dice lo siguiente, la hemos acotado un poquito porque es extensa para reseñarla aquí. Dice, nos hemos propuesto apuntar nociones referentes a lo que es en general la vida alcarreña. Nos dirán que hemos exagerado la ignorancia de estos pueblos. Aquí ya se ponen serios. sí. Todos los barbarismos que aparecen en nuestro desaliñado folleto, Ujú, en esa obra Rebuznos, están tomados del natural, como igualmente las escenas. Aún no decimos bastante, porque no es posible colocar en cualquier diálogo el innumerable cúmulo de despropósitos que se pronuncian. Lejos de burlarnos de una situación tan crítica y angustiosa, pedimos, anhelamos y ansiamos la verdadera regeneración de la Alcarria. ujú, Entonces, lo que yo entiendo que están haciendo con estos es una exposición de la situación como un grito de auxilio, ujú. como un grito para pedir. Hay una situación y lo hacen extensivo al resto de España. Estamos en 1907, la situación de la Alcarria y por extensión eh, el resto de España es de una incultura general Ujú, impresionante, palpable, y lo hacen como un grito de auxilio, en mi entender, ujú, para que se ponga remedio a esta situación. ujú. Dice, ansiamos la verdadera regeneración de la Alcarria. Esa es la Claro, es intención. que Porque fíjate, se nos fíjate que bien tirado. Está claro que, como dice, se pone en serio, esto es un pliego de descargo para decir que no se nos malinterprete, que no nos estamos riendo de nadie. Pero qué Efectivamente, bien han sabido desde el propio título llamar la atención de un por libro supuesto. para que incluso un siglo después de haber sido publicado en su primera edición, estemos hablando de ello. Y describir, no desde un punto de vista, no sé, con ánimo de ridiculizarlos o desde un punto de vista peyorativo, una serie de términos para, digamos, traducirlos, ¿no? Y después explicarnos, bueno, así se habla en la Alcarria y esto es lo que significa y estas son las razones. Esto, no, esto lo que no quiere decir es que en la Alcarria sean unos incultos, sino que están bajo una serie de circunstancias. Yo entiendo que esa sería la función principal de este libro. Esa es la lectura que he hecho. Eh, es una forma de reivindicar una solución.
Pero, en fin, yo, José Luis, yo animo a todo el mundo a leer estas costumbres y rebuznos alcarreños, Mm. pero léanlo, por favor, dentro de la réplica y comentarios a costumbres y rebuznos Claro. alcarreños de Pepe Aguado, Claro, porque la para labor darle que hizo el fue contexto, fundamental. efectivamente, el contexto a la hora. Pero es que además estamos viendo, a ver, una de las fuentes del lenguaje es el uso que del lenguaje se hace. Cuando hace X tiempo llega a España un deporte desde Inglaterra que se llama Football, así se escribe en inglés. Efectivamente, Aquí empezamos a llamarlo fútbol y cuando metes un goal, que es como se dice en inglés, aquí lo llamamos gol. El uso de estas expresiones, la adaptación de estas expresiones hace que un buen día, pues desde la Real Academia de la Lengua, se admitan en su forma hispanizada a partir claro. de su raíz anglosajona. Y así son admitidas y así son conocidas. Con esto sería un poco lo mismo. Lo que pasa es que, claro, pues estamos hablando de muchísima terminología, muchísimos modismos, localismos que serían que escapan, ¿no? A la RAE y que a lo mejor pues antes de meterlos o de aceptarlos como formas válidas del español, pues tendrían que pasar muchas pruebas. Bienvenido sea este libro un poco pues para hacer esa labor y explicarnos sobre todo el contexto sociológico en el cual se hacía este uso del habla. Claro, claro. Bueno, como eran nuestros pueblos, como afortunadamente hemos evolucionado bueno, unas costumbres, por ejemplo, lo de los bailes agarrados, Mm. que estaban prohibidos, como Claro. era complicado a principios de siglo que los niños fueran a la escuela porque tenían que ir a trabajar. Bueno, yo creo que es interesante que se entienda esto. Yo es un libro que lo recomiendo, pero léanlo dentro de las réplicas a comentarios de Pepe Aguado porque lo explica muy Mm. bien esas palabras que algunas las intuimos como dir a clase. Bueno, sabemos que es ir a clase, pero hay otras cosas, agua de cerrajas. Bueno, pues nos lo Pues explica lo de ir puede él. ser una contracción de ir a clase, que después se queda. Claro, En fin, pero que es interesantísimo. Yo, si me lo pasas, me voy a leer también el original, que me consta que lo has conseguido recientemente, el de 1907, pero desde luego esos comentarios de los que has hablado más recientes y sobre todo teniendo en cuenta que tiene la colaboración de José Ramón López de los Mozos, gran amigo de esta casa y lamentablemente fallecido hace unos años, bueno, pues yo creo que es de obligada lectura también, pues para, ni más ni menos que para entender más la idiosincrasia de nuestra provincia, pues a raíz del habla o a través del habla que nuestra provincia se ha venido usando y, ojo, todavía se usa en muchas partes. Esteban, interesantísimo reportaje sobre el libro de Rebundos de... ¿Cómo es? ¿Rebundos alcarreños? Rebuznos alcarreños. Rebuznos alcarreños es que, como te digo, son dos libros, Mm. Costumbres y Rebuznos Eso. alcarreños, réplica, ese es uno, y la réplica y comentarios a Costumbres y Rebuznos alcarreños. Se leen los dos en uno. Mm. Leemos réplica y comentarios a Costumbres y Rebuznos alcarreños, y la primera parte son las réplicas y los comentarios, y en la segunda ya vienen las Costumbres y Rebuznos alcarreños, comentados a pie de página por Pepe Aguado. Un libro seguramente muy simpático que vamos a leer con una sonrisa en la boca porque muchas de estas Sí. expresiones las vamos todavía a recordar o las vamos todavía a reconocer si nos damos una vueltecilla por la Alcarria. Muchísimas gracias, Esteban. Esto también es parte de nuestra cultura y por eso te agradezco que nos lo traigas aquí para darlo a conocer. A vosotros, José Luis.